Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase en TH 112. TH 112, las doctrinas de la iglesia. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí y todavía continuamos con la idea de formar la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La naturaleza de la iglesia. Note bien que en nuestro contexto aquí en Perú, en Sudamérica, y a ver si te puedes imaginar por todas partes del mundo, que el Señor es el que viene a establecer la iglesia. Él es encargado de establecer la iglesia universal. Ahora piense bien conmigo. La iglesia universal, ¿ves? Son todos los creyentes desde el día de Pentecostés hasta que el día que el Señor regresa a la tierra para recoger a su iglesia en lo que es conocido y muy nombrado como el rapto o el arrebatamiento. Desde ese punto hasta ese punto, tenemos que reconocer que la iglesia es universal. En otra palabra, todos los creyentes por todo el mundo que han depositado su fe exclusivamente en la persona de Jesucristo como su único Salvador. Ahora, eso es lo que se nombra la iglesia universal, ¿no? Y esos son los creyentes, o en otra palabra, otra forma de decir, la iglesia invisible, todos los verdaderos creyentes por toda parte del mundo. Ahí, y vamos a ver, abre su Biblia en Hechos y vamos a regresar aquí porque esto es importante al punto que quiero llegar en esta sesión. Y dice en Hechos capítulo 2, por favor, abre sus Biblias en Hechos capítulo 2, y quiero que usted note conmigo versículo 37 hasta 41. 37 hasta 41, porque estamos respondiendo a 5 puntos en particular. Uno, la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es? Uno, la naturaleza de la iglesia, ¿qué es? ¿No? Dos, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. ¿Qué se supone que debemos hacer aquí en esta tierra siendo la iglesia del Señor Jesucristo? Tres, las ordenanzas de las iglesias. Las ordenanzas de la iglesia. Y cuatro, la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia. Y quinto, los líderes de la iglesia. Ahora vamos a comenzar. Y brevemente lo había mencionado la última vez, sobre la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia, ¿no? ¿Qué es? La iglesia existe en dos formas. En dos formas. Primeramente es la iglesia universal. La iglesia universal y luego la iglesia, y dos, la iglesia local. La iglesia local. Ahora note bien, porque quiero que lo note conmigo, en Hechos capítulo 2, versículo 37 hasta 41 dice, al oír esto, compungidos, el apóstol Pablo está predicando el día de Pentecostés, y él dijo, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro, y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer después que ellos escucharon el evangelio? Y Pedro les dijo en versículo 38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, en este contexto, el don del Espíritu Santo es la salvación. En versículo 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. O sea, ahora, este es el primer día de la iglesia, el día de Pentecostés, ¿no? Ahora, de ese punto históricamente hasta un punto que no lo tenemos indicado todavía, un punto en el futuro, ¿eh? En lo que se nombra el rapto o el gran arrebatamiento, cuando el Señor Jesucristo regresa para recoger a su iglesia y llevársela con él al cielo, al paraíso. Ahora, ¿cuándo eso va a suceder? No, nosotros no tenemos una fecha. Pero note lo que dice en Primera Tesalonicenses. Por favor, abre sus Biblias en Primera Tesalonicenses capítulo 4 y una vez más vamos a regresar al versículo 13 hasta 18. 13 hasta 18 dice, pero no queremos, hermanos, el apóstol Pablo está hablando, y dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza.
¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. En otra palabra, aquellos que murieron durante este periodo de tiempo. Y por lo cual lo decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá, ¿no? Dice, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Aquí lo que tenemos es lo que es conocido como la iglesia universal, la iglesia invisible, la iglesia de los verdaderos creyentes en todos los países, en todas las culturas, en todos los idiomas, en todos los dialectos, ¿no? Los verdaderos genuinos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo. De esto estamos hablando. Aquí tenemos el principio de la iglesia universal, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 37, 41, y luego al fin de la existencia de la iglesia en la tierra, que va a ser Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Aquí lo que nosotros conocemos como la iglesia universal. Ahora, Cristo formó la iglesia en dos formas, ¿no? La universal, la primera, y ahora la segunda, la iglesia local. La iglesia local, ¿no? Y es el Señor que promete de formar la iglesia. Ahora, quiero que note conmigo. Aquí es donde tenemos los grandes desafíos. Aquí es donde tenemos los grandes problemas dentro de la iglesia terrenal, la iglesia que está aquí en la tierra. Y así lo dijo Martín Lutero. Él dijo, pues donde Dios edificó una iglesia, allí también el diablo construirá una capilla. Repito, donde Dios edificó una iglesia, allí también el diablo construirá una capilla. ¿Por qué? Dijo eso Martín Lutero. ¿Por qué? Porque él reconoció que dentro de la iglesia terrenal, esta iglesia que está en la tierra, es que el diablo y los demonios y los falsos maestros, los falsos profetas, y etcétera, etcétera, iban a invadir la iglesia. Y nosotros lo permitimos por varias razones. Y principalmente la razón número uno es porque somos iglesias culturales. Culturales. Ahora imagínense esto. Ahora yo sé que me estoy dirigiendo a varios países, varios pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ponerlo en el contexto donde yo estoy ubicado. Yo estoy ubicado aquí, radicando aquí en Perú, en el país de Perú, en Sudamérica. Ahora noten bien conmigo, por un momento, porque quiero que lo vea conmigo. Ahora imagínense que en nuestro contexto peruano, por ejemplo, aquí, y esto es verdad por toda parte del mundo. Aquí tenemos 58 dialectos, ¿no? Y que quiere decir que tenemos 58 culturas, que son las culturas principales aquí en la tierra, aquí en Perú, por ejemplo. Ahora, imagínense lo que está pasando con la iglesia. Ahora la iglesia tiene 58 culturas, 58 idiomas y dialectos, tradiciones, formaciones, etcétera, 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 etcétera. Y note que todo esto es hombre céntrico. Y lo hombre céntrico tiene la tendencia de dominar lo que es cristocéntrico, Ahora imagínense que estamos hablando de todas las iglesias en el mundo. Cada iglesia tiene su propio dialecto, su propio idioma, su propia cultura, su propia tradición. Y con el tiempo ya no es la iglesia del Señor Jesucristo, es la iglesia de su propia cultura, de su propia tradición, de su propio dialecto, etcétera, 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 etcétera. Es ahí principalmente donde trabaja el enemigo y él comienza a entrar y filtrar dentro de la iglesia. Y la razón por qué Martín Lutero dijo esto, él dijo, porque donde Dios edificó una iglesia, allí también el diablo construirá una capilla. Ahora no te ven conmigo. Tú y yo reconocemos la verdad, si es que, ojalá que sí, que somos honestos, ¿no? Y es esto, que
uno puede estar comprometido con la iglesia, pero no comprometido con Cristo. ¿Escucharon? Uno puede estar comprometido con la iglesia, pero no con Cristo. Y ese es el desafío grande que tenemos en las iglesias hoy en día. Pero no puedes estar comprometido con Cristo, mírame, y no comprometido con la iglesia. Y aquí es claro. No puedes estar comprometido con Cristo ni no comprometido con la iglesia. Y se puede notar porque lo que sucede, y esta es la parte que no captamos todavía, que estamos dominados por los preceptos culturales aquí en la tierra. Por esa razón lo dijo C.S. Lewis, él dijo esto, él dijo, creo que hay demasiados practicantes. Creo que hay demasiados practicantes en la iglesia que no son creyentes. Creo que hay demasiados practicantes en la iglesia que no son creyentes. Simplemente son religiosos. Religiosos tradicionales, y ves, donde son dominados más por su cultura, los preceptos culturales que los preceptos bíblicos, ¿no? Y note bien que tenemos que reconocer que la iglesia, y lo dijo así, William Tyndale dijo esto, él dijo, la iglesia es la única institución que existe para los que están fuera de ella, para los que están fuera de ella. Esto nos llama a nosotros, a nuestro propósito. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí en esta tierra? La iglesia local tiene un sinfín de desafíos, retos y dificultades y problemas, mientras que enfocamos más en los preceptos culturales que los preceptos escriturales, los preceptos bíblicos. Ahora, Cristo prometió formar la iglesia. Él es el que tiene que formar la iglesia, no es el hombre. Y la tendencia es el hombre tiene la tendencia de excluir a Cristo en formar su iglesia. Nóteme lo que dice aquí en Mateo capítulo 16, por favor, abre sus Biblias, en Mateo capítulo 16, y note lo que dice en versículo 18. Versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Repito, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Si Cristo no está formando la iglesia, ¿ves? Donde usted se encuentra, ¿ves? Tú vas a tener un sinfín de dificultades y problemas, ¿no? Ahora, no también, en otra palabra, la iglesia tiene que ser cristocéntrico, no hombrecéntrico. Repito, la iglesia tiene que ser cristocéntrico, no hombrecéntrico. ¿Por qué? Porque la segunda cosa es que es el Espíritu Santo el que viene a bautizar, ¿no? El que viene a colocar a la gente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, y vamos aquí, permíteme, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, 13 y 14, repito, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 hasta 14 dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y ya judíos o griegos, ¿no? Dice, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora note bien conmigo, por favor. Es el Espíritu Santo que viene a regenerar, tocar el corazón de la persona. Es la obra del Espíritu Santo que la persona nace de nuevo, ¿no? y es automáticamente colocado y ubicado dentro de lo que se nombra el cuerpo de Cristo o la iglesia universal, ¿no? Así que uno entra. Esto es una obra esto no es una obra hombre-céntrico, es una obra exclusiva cristocéntrico.
Permíteme en ese mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 12, baje por favor y note lo que dice versículo 27. Versículo 27 dice, ahora bien, en 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cuando nosotros nos ubicamos dentro de una iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, no de la cultura. Ahora, obviamente nosotros no abandonamos nuestras culturas, obviamente no abandonamos nuestras familias, obviamente no abandonamos nuestras comunidades. En otra palabra, cuando somos miembros del cuerpo, que somos dominados, dirigidos por la palabra de Dios, por los propósitos de esa iglesia, que es una iglesia, ¿ves?, universal, una iglesia que le pertenece a Cristo exclusivamente. Ahora, esta función del Espíritu Santo comenzó en el día de Pentecostés. Lo tengo que repetir. Comenzó en el día de Pentecostés. Abre su Biblia en Hechos capítulo 1. Ahora, en Hechos capítulo 1, quiero que lo vea conmigo, por favor, en versículo 5. Dice Hechos 1:5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es el Espíritu Santo que viene a regenerar sus corazones y ello entra en lo que nosotros nombramos como el cuerpo de Cristo o la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, voltea la página, por favor, ojea la Biblia y vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Ahora, la razón por que estamos haciendo esto es porque hay el miembro o el que asiste a la iglesia común y corriente por toda parte del mundo no te puede explicar qué es la iglesia. Ahora, participan en una iglesia, pero no te pueden explicar bíblicamente qué es una iglesia o qué es la naturaleza de una iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4, dice lo siguiente, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino el del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, ¿no?, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Este es el comienzo, el inicio de lo que tú y yo conocemos como la iglesia hoy en día. Ahora, porque manténgase ahí, vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Abre su Biblia en Hechos capítulo 11 y miren lo que dice aquí en versículo 15 hasta 18, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 15 hasta 18 dice, cuando comencé a hablar, ¿ves?, dice, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como le hizo sobre nosotros al principio. Aquí hay una referencia al día de Pentecostés. Versículo 16. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también los gentiles han concedido Dios al arrepentimiento que conduce a la vida, no otra palabra, a la vida eterna. Aquí estamos hablando de establecimiento de la iglesia universal y no importa qué parte del mundo. Más bien, permíteme decir esto, que a mí no importa qué creyente sea, y cuando él está viajando o ella está viajando en cualquier otra parte del mundo y encuentra una iglesia cristiana, debemos ser igualito, ¿ves? Porque le pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Ahora, obviamente, tenemos nuestras manifestaciones, obviamente tenemos nuestras expresiones, ¿ves?, dentro de nuestro contexto cultural, idioma, dialecto, etcétera, etcétera, etcétera.
pero los principios de la iglesia, cómo y por qué ella existe, por qué ella y qué trabajo ella debe de realizar aquí en la tierra, debe de ser igualito en toda parte del mundo. Y ese es el problema, que así no es. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿ves?, universal se tiene que manifestar, se tiene que expresar dentro de lo que nosotros nombramos la iglesia local. La iglesia local. Ahora vamos a hablar un poco sobre la iglesia local. Ahora, una iglesia local es un grupo de creyentes, ¿no?, en esta época, que se reúnen regularmente y se organizan, escuche bien, se organizan bíblicamente para hacer la voluntad de Dios. Voy a repetir, un grupo de creyentes, la iglesia local es un grupo de creyentes que en esta época que se reúnen regularmente y se organizan bíblicamente para hacer la voluntad de Dios. Y el problema es que eso es precisamente lo que no están haciendo. Se están reuniendo culturalmente para hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos reunimos culturalmente para hacer la voluntad de Dios, pues siempre vamos a distorsionar, siempre vamos a contaminar, siempre vamos a dañar, la voluntad de Dios. La vamos a convertir en nuestra propia voluntad. Y esa es la tendencia y ese es el gran peligro de la iglesia local. Abre su Biblia en Romanos capítulo 16, por favor, en Romanos capítulo 16, y ahora es el apóstol Pablo que está hablando. En Romanos capítulo 16, versículo 1 dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora Pablo está reconociendo todas estas iglesias locales, ¿no? Y eso es importante reconocer, porque la iglesia local es importantísima, ¿no? Ahora, manténgase aquí en Romanos capítulo 16 y baje conmigo versículo 3, por favor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 16, versículo 3. Y dice: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4, los cuales expusieron su vida por mí, y quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5. Salud también a la iglesia que está en su casa. Saludar a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Ahora Pablo está reconociendo todas estas iglesias locales. Mira lo que dice en este mismo capítulo, Romanos capítulo 16. Ahora baje vamos, versículo 14. Romanos 16, 14, 15, 16. Mira lo que dice: saludar a Asíncrito y a Flegonte y a Hermes y a Patrobas y a Hermas y los hermanos con ellos. Saludar a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpias y todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Toda la iglesia de Cristo os saludan. Ahora, aquí Pablo tiene en sus manos un sinfín de iglesias locales. Ahora, déjeme decir esto. Este es el otro desafío que tenemos, el otro problema que tenemos en las iglesias, porque lo tenemos que identificar. Si vamos a corregir y vamos a enderezar y vamos a ser la iglesia del Señor Jesucristo, obviamente la iglesia se expresa, la iglesia de Cristo está expresada en distintas denominaciones, etcétera, 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 por toda parte del mundo. Pero note bien que este es uno de los problemas en la obra misionera. Déjame entrar en esa idea por un momento. Los grandes hombres o los grandes misioneros, escuche bien, los grandes misioneros de la época de la Reforma, del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Y los principios del siglo XX. Vamos a decir del siglo XV hasta los principios del siglo XX, unos 500 y pico de años, ¿no? Teníamos un sinfín de misioneros, pero estos misioneros eran hombres y mujeres, que eran cristocéntricos, hombres y mujeres que estaban empapeados, hombres y mujeres que conocían esta palabra, hombres y mujeres, que estaban dirigidos por el Espíritu Santo y exclusivamente por esta palabra. La conocían muy bien.
Estos hombres estaban saciados de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, de Apocalipsis a Mateo, de Malaquías a Génesis. Conocían esta palabra y también tenían unas convicciones de qué era la naturaleza de la iglesia y el propósito de la iglesia. Y aún muchos de ellos no eran pastores, pero eran hombres y mujeres empapeados con los principios bíblicos, donde su vida estaban siendo dirigidas, ¿ves?, por esta palabra. Eso tenemos que ser bien, bien claro aquí hoy día. Ahora, lo que ha sucedido, y lo que ha sucedido aquí en los últimos, y escuchen bien, este es un fenómeno que ha cambiado radicalmente esta escena, ¿ves?, en la obra misionera. Y en los últimos 50 años hemos visto, ¿ves?, una decaída radical, ¿ves?, en que hay muchos misioneros que no son pastores. Yo quiero ser lo más claro posible, ¿ves?, pero y tampoco no son hombres y mujeres que están saciados con la palabra del Señor. No son hombres y mujeres que conocen muy bien exactamente el propósito de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, por qué la iglesia existe y por qué no tiene los principios eclesiásticos de qué es una iglesia, y más, todavía peor, no están saciados con la palabra del Señor. Y hoy en día en la obra misionera tenemos un montón de misioneros que han llegado por toda parte del mundo, ¿no?, y están plantando iglesias, y ellos mismos no tienen los principios o los preceptos bíblicos para formar una iglesia. La iglesia nace chueca, se mantiene chueca y ahí muere chueca. Aquí está el problema. También, si vamos a llevarlo un paso más allá, tenemos muchos que han fracasado, muchos, entre comillas, hombres, ¿ves?, que son pastores o no son pastores, y nunca lograron en su propio país, ¿ves?, el éxito, ¿ves?, el éxito espiritual, el éxito eclesiástico, el éxito bíblico, ¿ves?, de manejar y ser un pastor verdadero en su propio país. Ellos van a la obra misionera con fracasados, ¿ves?, y siguen las mismas mañas que tuvieron en su propio país, y ahora van formando iglesias muy equivocadas. Aquí tenemos un sinfín de problemas que tenemos que enderezar. Muchos de los pastores y muchos de los misioneros con que yo hablo, ¿ves?, jamás conocen esta palabra. ¿Conocen algo de ella? No conocen todas las doctrinas de la Biblia. Saben algunas de ellas conforme a su manera de pensar, a su forma de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que ellos están formando. Ahora, estos mismos hombres y mujeres que son chuecos, ellos vienen a plantar iglesias que son chuecas. Y esos hombres y mujeres tienen la tendencia, no todos, tienen la tendencia de formar iglesias culturales, ¿ves?, aceptar la cultura, ¿ves?, y a la misma vez rechazar los preceptos escriturales o los preceptos bíblicos. Aquí tenemos que reconocer que la iglesia postmoderna, la iglesia hoy en día, ¿ves?, y tiene un sinfín de problemas, y el problema es que todo lo abnormal de la iglesia hoy en día se ha normalizado simplemente por una cosa, ¿ves?, ignorancia de qué es la iglesia. Y ahora tenemos que enderezar un montón de iglesias, ¿ves?, y está costando. Y es una batalla, es una guerra, ¿ves? Y estamos luchando y luchando y batallando y batallando y batallando y luchando y batallando, simplemente por la necedad y la terquedad de muchos que están en las iglesias actual hoy en día, porque para ellos es normal. Pero conforme al criterio bíblico es abnormal. Esto va a ser el desafío que nosotros tenemos, ¿ves?, de tratar con todos estos temas, ¿no?, ¿ves?, con una delicadeza, pero también con una firmeza directamente, si es que nosotros vamos a ser parte de la iglesia de Cristo y no solamente la iglesia de nuestra cultura.